Sé el cambio. ¿Hay algún aspecto positivo de lo que hemos estado discutiendo? Por supuesto, con Dios siempre lo hay. Me doy cuenta de que podrías ver estas verdades de los capítulos previos de forma negativa y desanimarte y desilusionarte. Si solo te quedas en la realidad de cómo las acciones de otros podrían afectar negativamente a tu vida, sí, puede ser descorazonador. Sin embargo, la razón de traer a la luz esta verdad es para que progresemos como cuerpo y veamos la plena medida de su grandeza y poder como no la hemos visto en nuestra generación. No habrá cambio alguno si no creemos o hacemos algo diferente. Así que esta es la idea. Tú puedes ser el cambio. Si no empiezas por ti o por mí, ¿cómo va a comenzar? Dios nos ha llamado a ser agentes de cambio. ¿Alguna vez has visto lo que ocurre cuando una persona que tiene una conciencia tierna, pero es un poco rebelde por fuera, de repente asume la responsabilidad de las vidas de otros? A menudo eso saca lo mejor de esa persona. Por ejemplo, piensa en una madre jovencita. A veces hacía locuras e incluso era un poco necia cuando estaba soltera. Sus acciones solo afectaban su propia vida y a nadie más. Pero entonces se enamora, se casa y tiene un hijo. Ahora, esta mujercita que antes estaba un tanto descontrolada, se centra. Si continúa haciendo necedades, siendo revoltosa y viviendo peligrosamente, sabe que no solo afectará su propia vida, sino también a las vidas de su esposo e hijo, a los que ama. Esto es lo que debe pasar con cada uno de nosotros con respecto a la iglesia. Debemos amarnos profundamente unos a otros. Debemos darnos cuenta de que es muy probable que no seamos los únicos afectados si desobedecemos la palabra de Dios. Somos parte de un cuerpo. Quizá por eso Pablo escribe este mandato a la iglesia en Corinto en medio de la discusión de la cena del Señor. Dicen: se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo trae beneficio. No se preocupen por su propio bien, sino por el bien de los demás. Primera de Corintios 10, 23 y 24. Y de nuevo Pablo le dice a la iglesia filipense: sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Filipenses 2, 3 y 5. Esta es la mentalidad que tuvo Jesús, la esencia de lo que le motivó a venir y dar su vida por nosotros. Él podría haberse salvado a sí mismo, podría haber llamado a una legión de ángeles que lo librase de las manos de sus ejecutores, pero en su mente estábamos nosotros. Se preocupó más de nuestro bienestar que del suyo propio. Esta es la buena noticia. Cuando nosotros como individuos caminamos en obediencia a la palabra de Dios, finalmente seremos bendecidos. Quizá pases por momentos incómodos e incluso difíciles por la desobediencia de algunos en el cuerpo, pero finalmente prosperaremos. Elías es un ejemplo de tal sufrimiento por la conducta de otros. Debido al constante pecado de Acab y Jezabel, así como a la indiferencia frente al pecado del pueblo de Israel, no llovió sobre la tierra durante años. Elías no estaba comiendo abundantemente, como el pueblo había comido en los días del rey David y el rey Salomón. En cambio, tuvo que comer pan y carne que le traían los cuervos durante años. Eso no fue divertido. Era una dieta monótona, sin verduras, miel, jugo o las muchas otras delicias disponibles en tiempos de abundancia. Esa fue dificultad para él debido a las acciones de otros. Pero Elías era parte de una nación, un pueblo y un cuerpo. Su obediencia finalmente produjo cambio y lluvia. Esto bendijo a la nación y al final él fue bendecido a modo personal. Pacto de paz. Si vemos otro incidente antes del tiempo de Elías, de nuevo vemos a muchos sufriendo por las acciones de algunos.
Israel estaba en el desierto, acampados en la arboleda de acacias. Leemos: algunos hombres se contaminaron al tener relaciones sexuales con las mujeres moabitas del lugar. Estas mujeres los invitaron a los sacrificios a sus dioses, así que los israelitas festejaron con ellas y rindieron culto a los dioses de Moab. De ese modo, Israel se unió al culto a Baal de Peor, lo cual encendió el enojo del Señor contra su pueblo. Números 25, del 1 al 3. De nuevo, observemos la palabra algunos. Dios le había dicho a su pueblo que no adorase a otros dioses, ni se diesen a mujeres extranjeras, ni cometieran inmoralidad sexual. Pero las desobedientes acciones de algunos trajeron juicio sobre toda la congregación, nación, y veremos de nuevo que no algunos, sino muchos, fueron afectados por este juicio. Entonces el Señor le dictó a Moisés la siguiente orden: detén a todos los cabecillas y ejecútalos delante del Señor a plena luz del día, para que su ira feroz se aleje del pueblo de Israel. Números 25:4. Otra vez, descubrimos que las acciones de los cabecillas, algunos, provocaron la ira feroz del Señor contra todo Israel. Eran una nación, un pueblo y un cuerpo. Casi a la vez que Moisés mandó ejecutar a los cabecillas, un israelita en particular llamado Simeón tomó a una mujer madianita llamada Cosbi y la llevó a su tienda delante de Moisés y de todo el pueblo. Esto fue una desobediencia abierta e inaceptable a la palabra del Señor. De inmediato, Fines, el hijo de Eleazar y nieto de Aarón, tomó una lanza y corrió a la tienda de Simeón y atravesó con su lanza no solo a Simeón, sino también a Cosbi, ejecutando a ambos de un golpe. Después leemos: entonces se detuvo la plaga contra los israelitas, pero ya habían muerto 24,000 personas. Números 25, 8 y 9. De nuevo, muchos murieron, muchos sufrieron, muchos fueron afectados por las acciones de algunos. La nación era una ante los ojos de Dios. Después Dios declara: Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Números 25, 10 y 11. La pasión de Fines era la pasión de Dios, el bien de toda la nación. Fines fue el que produjo el cambio para mejor. No fue necesaria la actuación de todo el pueblo, sino solo la de un hombre. Pablo era el hombre que estaba apasionado con la pasión de Dios por la iglesia en Corinto. Él fue quien produjo el cambio al confrontar valientemente a la iglesia con la verdad. Tomó la palabra de Dios, la espada del Espíritu, y atravesó con ella la actividad del hombre que vivía en inmoralidad sexual. En el Antiguo Testamento fue una lanza física. En el Nuevo Testamento y hoy día, la lanza sale cuando nos levantamos con valentía y declaramos la verdad. Aunque otros estén haciendo oídos sordos o pasando por alto el pecado manifiesto de uno o de algunos en una comunidad. La última persona en la que Pablo estaba pensando era en sí mismo. No se estaba comportando de manera distinta a como explicaba mi amigo de Losea. Él antepuso el bien de otros a su propia comodidad y popularidad. Incluso se arriesgó al rechazo total de la iglesia de Corinto. Era celoso de ellos, incluso cuando resultó que mientras más los amaba a él, menos le amaban ellos a él. Fines no se preocupó de sí mismo. Sabía que le podían haber acusado de ser duro, cruel, antipático, retrógrado, extremo en su creencia o anticuado. Era un hombre y nadie más estaba haciendo nada. ¿Qué pensaría, diría o harían las personas? Nada de eso le importó. El salmista dice: pero Fines tuvo el valor de intervenir. Salmos 106:30. Fue celoso de Dios y de lo que a Dios le importaba, su pueblo. Él amaba la comunidad. Él fue la agente de cambio.
Ahora veamos lo que Dios dice de él. Por tanto, diles, he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Números 25, 12 y 13. Esta afirmación ha resaltado para mí durante los muchos años que he tenido de estudio bíblico. No solo Moisés escribe sobre él, sino que también el salmista mucho después enfatizó su recompensa. Entonces se levantó Fines e hizo juicio, y se detuvo la plaga, y le fue contado por justicia, de generación en generación, para siempre. Salmo 106, 30 y 31. Recuerdo el asombro que sentí cuando vi por primera vez la gran recompensa para este joven que tomó el riesgo de defender lo que agradaba a Dios. No solo una recompensa temporal, sino una recompensa eterna, una recompensa sellada con un pacto. Dios nunca rompe sus pactos. Esta recompensa es tan grande que no le afectó solo a él, sino también a todos sus hijos y los hijos de sus hijos para todas las generaciones después de él, incluyéndonos nosotros. Todas las generaciones posteriores serían recompensadas por su disposición a defender lo correcto ante los ojos de Dios. Cuando vi este ejemplo de Fines, me propuse que yo siempre diría la verdad, aunque el resultado fuera una pérdida de amor como la que Pablo experimentó. Pude ver la gran recompensa no solo para mí, sino también para Lisa y nuestros hijos, y sus hijos durante todas las generaciones venideras. Sería un pacto de paz, un pacto que nunca se puede romper, una bendición que duraría de generación en generación. Así, ha sido increíble para mí ver la pasión con que nuestros hijos sirven a Dios. Yo estuve lejos de esa casa ministrando el Evangelio durante al menos la mitad de los días cada año cuando ellos eran pequeños. Sin embargo, parece que el pacto de paz que Dios promete a quienes son agentes de cambio fue asegurado y protegido para nuestros hijos. Espero la misma bendición para nuestros nietos también. ¿Hay alguna bendición escondida en prestar atención a las verdades que hemos descubierto hasta ahora? Sí, es el pacto de paz que se te promete no solo a ti, sino también a tus descendientes. Mientras tú seas la voz del cambio, mientras seas celoso de los caminos de Dios, incluso cuando otros no lo sean. Estamos viendo juntos cómo es mejor hablar usando la espada del Espíritu en amor que permanecer callados y ver cómo el pecado prevalece y se esparce por nuestra comunidad de creyentes. Para mí, la respuesta es obvia, pero dejaré que tú des tu propia respuesta. Ponte en acción. Esta es la buena noticia que has estado esperando. Defender la verdad, cuando se hace por amor a Dios y su pueblo, te pone en compañía de personas que recibieron eternas promesas de pacto de bendición de parte de Dios, que determinaron el futuro no tan solo de sus vidas, sino también de sus descendientes. ¿Puedes pensar en algo más poderoso que puedas hacer para tu posteridad? Ninguna herencia mundana, física, lleva consigo esa promesa. El dinero puede desaparecer en 1 o 2 generaciones. No hay cantidad de conocimiento o sabiduría acumulada que pudiera transmitirse a tantas generaciones. Solo una herencia basada en una promesa de la fidelidad de Dios podría tener un impacto tan duradero. ¿Qué legado quieres dejar a las futuras generaciones? ¿Cómo quieres que te recuerden en la tierra y cómo quieres que se te conozca en el cielo? La mayor clave para que estos deseos se cumplan es la firmeza con la que defiendas el amor y la verdad durante tu corta estancia en la tierra.